con las grajeas. Solamente eran tabletas. Niños, ancianos, todos tenían que consumir tabletas. Y al niño, ¿cómo le hacíamos tragar una tableta? Que además era grande. La mamá tenía que pulverizar, disolver un juguito, tapándole la nariz, hacerle tragar al pobre niño. Lo mismo con los ancianos. Hoy en día no. Tenemos variedad de formas farmacéuticas, justamente ¿para qué? Para facilitar la administración. Y por otro lado, garantizar la exacta dosificación, porque al pulverizar, ¿a qué dábamos lugar? A perder una parte de la forma farmacéutica. Muchas veces esa forma farmacéutica se caía, se derramaba o al niño no se le hacía tomar completo, el niño lo escupía y no estábamos garantizando la exacta dosificación. Entonces, la nueva ciencia farmacéutica desde la industrialización del medicamento nos advierte que ya no es así, que este concepto clásico ha cambiado. Y para eso, el principio activo debe ser absorbible para que pueda producir un efecto terapéutico. ¿Y cuál es la función de esta nueva ciencia farmacéutica? La fácil administración, la rápida y eficiente absorción del principio activo. Por eso que la función del farmacéutico hoy en día ya no termina con solo dispensar ese medicamento, sino como farmacéuticos en la farmacia privada, también hacemos control de calidad, no solamente de las fechas de vencimiento, no solamente de la inviolabilidad de empaque, sino también haciendo la vigilancia y observación. Entonces, la responsabilidad técnica del farmacéutico va mucho más allá de entregar los medicamentos, sino debe hacer un seguimiento. Aquí hay ese medicamento producido el efecto terapéutico. ¿Cómo se clasifican las formas farmacéuticas? Las formas farmacéuticas se clasifican de acuerdo al estado de agregación, sabemos, sólidos, líquidos, semisólidos, gaseosos. Y es así que sólidos, por ejemplo, tenemos comprimidos, grajeas, cápsulas, microgránulos, polvos. Gaseosos, los sprays, los aerosoles. Semisólidos, las cremas, pomadas, ungüentos. Líquido, los jarabes, las soluciones, las suspensiones. Un segundo grupo, tomando en cuenta la vía de administración, oral cuando estamos administrando por la boca, un comprimido, un jarabe. Tópico, cuando vamos a aplicar directamente en la piel, una loción, una crema, un ungüento. Parenteral. El parenteral, cuando vamos a colocar, ya sea por vía intramuscular o intravenosa o subcutánea. Tenemos los aplicables a mucosas. ¿Qué mucosas tenemos en el organismo? En los ojos, los colirios. Los supositorios, tenemos los óvulos. Por ejemplo, para hacer gárgaras hay soluciones. Y tenemos también aquellos de implantación, los pellets, que son comprimidos de implantación que se colocan debajo de la piel, son subcutáneos. Las hormonas, muchas hormonas hoy se aplican por vía de implantación. Y un tercer nivel, de acuerdo al nivel de producción. Aquellos que se producen en la oficina privada, por ejemplo, todas las formas galénicas o extemporáneas. En la farmacia hospitalaria, sobre todo las drogas de administración parenteral o de nutrición parenteral que el farmacéutico, junto con el nutricionista, prepara. Y la industria farmacéutica para la producción en gran escala de especialidades farmacéuticas. Entonces, para hablar de biofarmacia, hablamos primeramente de la forma farmacéutica, cómo se clasifica esta forma farmacéutica
Y a partir de eso definimos qué es biofarmacia. Varios autores han definido la biofarmacia. Levy, ¿qué nos dice? Es el estudio de la relación entre las propiedades físico-químicas de una droga, y cuando hablamos de droga hablamos de materia prima. Entonces, entre las propiedades físico-químicas de la droga y su forma farmacéutica, con los efectos biológicos obtenidos después de su administración. En cambio, otro autor, que es Wagner, ¿qué nos dice? Es el estudio de la influencia de la formulación. ¿De qué manera influye la formulación sobre la actividad terapéutica de un producto medicinal? Si ustedes ven la relación, es exactamente lo mismo. En otras palabras, ¿de qué manera está influyendo una forma farmacéutica? ¿En qué? En la actividad terapéutica. ¿De qué manera va a producir el efecto terapéutico en el organismo? Entonces, este concepto de biofarmacia nos deja ver claramente que las formas farmacéuticas que hoy en día la industria farmacéutica tiene, incorpora nuevos aspectos que garantizan la eficiencia del medicamento. Y para hablar de biofarmacia, existen factores que influyen. Y uno de esos factores, el más importante tal vez, porque todos son importantes, pero el más importante, la biodisponibilidad o disponibilidad biológica. ¿Qué es biodisponibilidad? Bioorganismo. Entonces, disponible en el organismo. Cuando yo digo este medicamento es biodisponible, ¿qué estoy diciendo? Que se va a absorber en mi organismo para producir el efecto terapéutico. Esa es la biodisponibilidad. Por eso se dice que es un estudio experimental del proceso de absorción de los medicamentos. Y en ese estudio experimental se han descubierto varios factores físico-químicos que regulan el traspaso de la droga a través de las membranas, a través de los tejidos encargados de la absorción. ¿Y qué factores afectan? Uno, la liposolubilidad, solubilidad en lípidos. Por ejemplo, ustedes han visto esto en farmacología. Si un fármaco se va a absorber a nivel intestinal, ¿qué características debería reunir ese fármaco? Nosotros como farmacéuticos en producción sabemos que el principio activo que estamos utilizando, ¿qué características tiene? Se va a absorber a nivel gástrico, se va a absorber a nivel intestinal, porque hoy en la industria farmacéutica, para evitar justamente los casos de daño gástrico, de gastritis, de úlcera gástrica, cuando se elabora una forma farmacéutica, muchas veces le ponen una cubierta para que no se absorba a nivel gástrico y la absorción sea a nivel intestinal. La mayoría hoy en día tiene esa cubierta. Entonces, para que se absorba a nivel intestinal, debemos partir ¿de qué? De que las membranas, nuestros tejidos, son de naturaleza lipídica. Y por lo tanto, solamente las partículas, los medicamentos liposolubles van a poder atravesar. Entonces, si yo estoy produciendo un medicamento y le estoy poniendo una cubierta entérica, yo sé pues que ese medicamento se va a absorber a nivel intestinal, porque a nivel intestinal solo se absorben las sustancias liposolubles. Otro factor que influye el tamaño de las moléculas. Por eso que dentro del control de calidad se hacen las pruebas de dureza. Para formas farmacéuticas sólidas, pruebas de dureza, que no sean muy duras ni muy blandas. Si son muy duras, ¿qué va a ocurrir? El momento que nosotros traguemos un comprimido, traguemos una grajea y sea demasiado dura, no se va a disgregar. Se va a disgregar muy poco en partículas muy grandes. Y para que una molécula pase
por el poro de una membrana debe tener un diámetro similar al poro. ¿Y qué tamaño tienen los poros de nuestras membranas, de nuestros tejidos? No supera los 10 Armstrong. Entonces, solamente las moléculas que tengan un tamaño menor a 10 Armstrong van a poder atravesar la membrana de la pared intestinal. Para que vean por qué se hacen estas pruebas de dureza. Si es muy duro, no disgrega y son partículas más grandes y no van a atravesar. Muchas veces dicen, ay, he tomado ese medicamento, no me ha hecho efecto. Hay que ver el control de calidad. Por eso el control de calidad reviste mucha importancia. Otro factor, la carga de las partículas, su carga eléctrica. Todas las partículas están cargadas. Cuando nosotros producimos comprimidos, cada uno de esos comprimidos, cada una de las partículas del principio activo de las sustancias auxiliares, tiene carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa, al igual que nuestras membranas y nuestros tejidos, están cargados eléctricamente. Y solamente si en nuestra membrana intestinal tenemos poros con carga positiva, poros con carga negativa, van a atravesar las cargas eléctricas opuestas. Por los poros que tienen carga positiva, van a atravesar las moléculas de carga negativa, atraen. O si la membrana tiene un poro de carga negativa, va a atravesar aquellas moléculas cargadas positivamente. ¿Y cuándo ocurre ese proceso? Cuando se disgregan. Empiezan a soltarse partículas cargadas eléctricamente. Por eso otro factor es la afinidad por el sitio específico, que es un mecanismo de absorción. Son receptores. A lo largo de la membrana, de las membranas y tejidos del organismo, existen receptores específicos para una droga. Entonces, son esos 4 factores que afectan la biodisponibilidad. Otro factor, el polimorfismo. ¿Qué estudia el polimorfismo? Porque poli significa muchos y morfos, formas. Muchas formas. Ese es el polimorfismo. Y el polimorfismo, por lo tanto, va a estudiar las diferentes propiedades físicas que van a adquirir los cristales de algunas drogas, de acuerdo al método de preparación que se ha utilizado. Entonces, ese es el polimorfismo, que no se aplica a todos los medicamentos. ¿Y cuál es la característica del polimorfismo? Que a pesar de su misma identidad química, tienen diferentes grados de potencia terapéutica. Y es lógico. Si nosotros tenemos un principio activo en 2 formas o en 3 formas farmacéuticas, por ejemplo, ahí tienen el palmitato de cloranfenicol, el cloranfenicol, que es un antibacteriano. El cloranfenicol existe en forma farmacéutica sólida, cápsulas. Este mismo cloranfenicol existe en jarabe y este mismo cloranfenicol existe en inyectable. Tienen la misma identidad química porque es cloranfenicol, pero la potencia terapéutica, dependiendo de la vía de administración, es diferente. No va a tener la misma potencia terapéutica un comprimido o una cápsula que un inyectable, porque el inyectable no tiene que pasar una serie de pasos. El inyectable va directamente al torrente sanguíneo, atraviesa los poros de las membranas y llega al órgano blanco diana, donde va a producir el efecto terapéutico. Entonces, eso es lo que ocurre. Y lo importante de estos productos es eso. Pueden tener la misma potencia terapéutica, pero diferente, o pueden tener la misma identidad, pero diferente grado de potencia terapéutica. ¿Y eso de qué va a depender?
del estado en el que se encuentre, si se encuentra en un estado cristalino o se encuentra en un estado amorfo. Y en esto no se da en todos los antibacterianos. Hay casos particulares que presentan el fenómeno de polimorfismo. Estamos hablando del cloranfenicol, tenemos la novobiosina, algunos barbitúricos, todas las hormonas sexuales y varios antibióticos más, como la kanamicina. Aquí está. ¿Quiénes presentan el fenómeno del polimorfismo? Lo que les decía, barbitúricos, todas las hormonas sexuales y algunos antibacterianos. Entre esos antibacterianos, la novobiosina, la kanamicina, el cloranfenicol que les he mostrado. Ese cloranfenicol en diferentes formas farmacéuticas. Claro que la sal es diferente. Si nosotros vamos a administrar un cloranfenicol en cápsula, va a estar como palmitato. Si vamos a ese mismo cloranfenicol preparar en jarabe, la sal debe ser el estearato. Y si ese mismo cloranfenicol lo vamos a preparar en forma de inyectable, la sal va a ser el succinato. Y eso da lugar justamente al estado cristalino o al estado amorfo para poder activarse. Ahora, ¿qué aspectos importantes se consideran en los polimorfos? Dos aspectos importantes. Uno, la potencia y otro, la estabilidad. Porque estos productos polimorfos son muy inestables. Tienen una alta potencia, pero también son inestables. Un tercer factor, la equivalencia terapéutica. ¿Qué significa equivalente terapéutico? En la industria farmacéutica tenemos un principio activo con diferentes nombres comerciales. Por ejemplo, un diclofenaco sódico. Una industria saca con el nombre de clofenac. Otra industria saca con el nombre de flamarín. Otra industria saca con el nombre de lertus. Pero todos tienen como principio activo el diclofenaco sódico. Y cuando yo farmacéutico estoy en un laboratorio de control de calidad y hago el control de calidad de estos tres medicamentos que tienen un solo principio activo, los tres deben reunir los mismos atributos de calidad que me da la farmacopea. Si reúnen los mismos atributos de calidad, estos medicamentos tienen diferentes nombres comerciales con un mismo principio activo, tienen los mismos atributos de calidad, entonces yo digo, hay equivalencia terapéutica, que los tres, al tener los mismos atributos de calidad, van a producir el mismo efecto terapéutico. Por eso se dice, puede obtenerse un medicamento por diferentes procedimientos, hasta por vía sintética, pero deben cumplir los atributos de calidad que la farmacopea indica para producir el mismo efecto terapéutico. Ese es el equivalente terapéutico. Otro factor, la liberación y disolución en formas farmacéuticas sólidas. En los sólidos, comprimidos, grajeas, cápsulas, microgránulos, polvos, para poder llegar a ese órgano blanco a producir el efecto terapéutico, debe seguir una serie de pasos. A diferencia del inyectable, el inyectable entra al torrente sanguíneo y su acción es más rápida. En cambio, en los sólidos no es así. Sigue una serie de pasos para que sea absorbido. Y estos pasos están vinculados ¿con qué? Con la forma de elaboración. Por ejemplo, en el caso de los comprimidos, en el caso de las grajeas, primero debe disgregarse, debe desintegrarse. Y esta disgregación, esta desintegración, debe hacerlo en un tiempo mínimo. ¿Para qué?
para liberar el principio activo. Y eso va a depender de cuán duro o cuán blando sea esa forma farmacéutica. Por eso se dice que en las grajeas, en las cápsulas, la disgregación va a estar relacionada con la naturaleza, con el espesor de la capa superficial o cubierta. Por ejemplo, en las grajeas tiene una cubierta de azúcar y el espesor de esa cubierta de azúcar es de acuerdo a norma, no es al gusto del farmacéutico. Si es demasiado gruesa esa capa, va a tardar en disgregar. Y si tarda en disgregar, tarda en liberar el principio activo. Lo mismo con las cápsulas, con ese estuche de gelatina. ¿Qué naturaleza tiene ese estuche de gelatina? Debe tener una naturaleza que permita la liberación de ese principio activo. Ni bien entra en contacto con los fluidos gástricos, debe disolverse esa cápsula de gelatina. ¿Para qué? Para que se libere el principio activo. Porque esa velocidad de disgregación va a permitir la liberación del principio activo. Y una vez que se haya liberado ese principio activo, va a entrar en contacto con los fluidos gástricos o con los fluidos intestinales, donde se va a disolver para ser absorbido. Por lo tanto, para que una forma farmacéutica produzca el efecto terapéutico, va a depender en qué tiempo se ha disgregado. Porque en el tiempo que se disgregue, libera el principio activo, ese principio activo llega, ya sea estómago, llega a intestino, entra en contacto con los fluidos y se disuelve. Y al disolverse, se liberan moléculas más pequeñas que van a ir a las membranas para poder absorberse y llegar hasta ese órgano blanco donde van a producir el efecto terapéutico. Otro factor, los efectos de la formulación. Y para esto debemos partir ¿de qué? De que todo medicamento tiene principio activo y tiene sustancias auxiliares. Es decir, es una mezcla compleja. Muchas veces no solo de un principio activo, sino varios principios activos y además varias sustancias auxiliares. ¿Y qué es lo que puede ocurrir si como farmacéuticos no tomamos las previsiones? Porque no es cuestión de mezclar y decir, estos principios activos voy a mezclar con estas sustancias auxiliares. Hay que analizar que no hay incompatibilidad entre principios activos y sustancias auxiliares. Inclusive el farmacéutico debe tener el cuidado de no mezclar dos sustancias auxiliares incompatibles. Entonces, no es así de fácil de decir, es una sustancia auxiliar como antes se pensaba. Las sustancias auxiliares, como su nombre dice, van a dar estabilidad, van a mejorar la vehiculización del principio activo. Pero para que cumplan esa función, deben ser compatibles entre las mismas sustancias auxiliares y entre sustancias auxiliares con el principio activo. ¿Por qué? Porque pueden producir fenómenos de complejación, forman complejos entre principios activos o pueden formar complejo principio activo y sustancia auxiliar. Puede haber disminución de la estabilidad o dar lugar más bien a la aparición de sustancias indeseables. Entonces, puede afectar de esa manera si como farmacéuticos no tomamos las previsiones. Otro factor, los efectos de la forma farmacéutica. Si bien como farmacéuticos sabemos que de acuerdo a la velocidad de liberación, velocidad de disolución de una forma farmacéutica, las que se absorben más rápidamente son las soluciones acuosas. En segundo lugar están las suspensiones. En tercer lugar, los polvos. En cuarto lugar, las cápsulas. En quinto lugar, los comprimidos. Y en último lugar están los comprimidos con cubierta, las grajeas. Ese es el orden en el que se absorben, del mayor al menor.
Pero como farmacéuticos, nosotros debemos valorar. Si bien las soluciones se absorben más rápidamente, son las más veloces en ese proceso de absorción, pero sabemos que también son las más inestables. En cambio, los comprimidos, por ejemplo, que están en quinto lugar del proceso de absorción, tardan en absorberse y llegar a producir el efecto terapéutico, pero tienen varias ventajas, sobre todo la estabilidad, son más estables. Entonces, el médico cuando receta hace una valoración del beneficio con la patología y de esa manera adopta la mejor vía de administración, la más conveniente para un determinado paciente, tomando en cuenta, hemos visto de que no hay incompatibilidades, de que sea estable y de que sea además biodisponible. Otro factor, la acción regulada. La acción regulada, programada, retardada. Hoy, gracias a la evolución de la farmacia, no solamente tenemos diferentes formas farmacéuticas, sino que tenemos, perdón, ya formas farmacéuticas de liberación controlada, donde el principio activo se va liberando de a poco. Y ese paciente ya no tiene que tomar cada 8 horas, cada 12 horas. Algunos casos había cada 6 horas, sobre todo de aquellos principios activos que se absorben a nivel gástrico. Para eso, ya la farmacia ha evolucionado tanto que tenemos formas farmacéuticas que están dotadas de un mecanismo que retarda la liberación del principio activo. Y esas son las formas farmacéuticas de acción lenta, retardada o sostenida. Y que son estudiadas por métodos in vitro. En laboratorio, el control de calidad se los hace in vitro. Así también debemos, en todas estas formas farmacéuticas, realizar estudios de exactitud y uniformidad de contenido. Si ustedes ven, qué importante es realizar estudios dentro del control de calidad de exactitud de contenido. ¿Y qué es la exactitud de contenido? La relación entre el contenido teórico y el contenido real de principio activo. El teórico es el que está en la etiqueta del producto, en la caja del producto. Y el real es producto del control de calidad. Cuando nosotros controlamos la calidad, vemos el contenido real. Y además de estudiar exactitud, debemos estudiar la uniformidad de contenido. ¿Y qué es la uniformidad? De que no haya variabilidad entre comprimidos de un mismo lote y comprimidos de diferentes lotes, que haya límites aceptables entre las variaciones de contenido de las unidades de un lote. Por eso es que las farmacopeas no nos dan un valor único, nos dan límites de tolerancia que nos permiten variar los márgenes en la uniformidad de contenido, que también debe darse esta uniformidad entre lotes, entre diferentes lotes de un mismo medicamento. Entonces, con esto habríamos visto este tema de biofarmacia. Y a la próxima clase entraríamos a hablar de estabilidad. Y cuando hablemos de estabilidad, vamos a hablar de la vida útil de un medicamento. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Si no hay preguntas, yo he puesto en el
el grupo de WhatsApp, en el grupo de Classroom, y he puesto una nota en la que les informo que el día lunes 9 de septiembre darían el tercer examen práctico. Ya con todos los grupos hemos realizado 3 prácticas, que son ibuprofeno, leche de magnesia y vitamina C. El examen sería a las 9 de la mañana. 9 de la mañana, terminando la clase teórica. Les pediría que el lunes empecemos 7:30, de manera que hagamos media horita de clases hasta las 8. De 8 a 9 les da el tiempo para llegar a la facultad. 9 en punto damos el examen práctico que va a durar 15 minutos. 15 minutos va a durar el examen práctico. Entonces, para sus clases de las 10 menos cuarto en otras materias estarían completamente libres. Lupe, le escucho. Sí, ese grupo va a dar también el día lunes. Después del tercer examen, se va a quedar 15 minutos para dar ese segundo examen. Ana María. Muy buenos días, doctora. Buen día, hijita. Preguntita, ¿qué posibilidades hubiera de que las últimas prácticas que hemos avanzado hasta el día lunes con Rodrigo, habría la posibilidad de que usted nos puede dar esas clases, doctora? Tal vez hoy que nos toca a las 12:15, si es que vamos a pasar también, doctora. Sí, sí, sí. Ya había hablado yo con Rodrigo de que hoy día voy a entrar a explicarles todas esas prácticas que han hecho con él, ¿no? Voy a entrar a explicarles los ejercicios, todo eso. Hoy día va a ser con ese grupo. De las 2:15, de las 4:30, voy a entrar hoy día en cada horario. Está bien, doctora, le agradezco mucho. Muchísimas Ya, gracias. ya, hijita. ¿Alguna otra duda? Muy bien, entonces, si no habría dudas, quedaríamos ahí. Ariana, le escucho. Doctorita, una preguntita. Entonces, el grupo de hoy día, el grupo práctico de las 4:30, no llevaríamos ningún material para avanzar, directamente va a ser como aclaración de dudas. Sí, 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 sí. Como Ah, son ya está grupos bien, que pasan doctora. con Rodrigo, yo voy a hoy día explicarles nuevamente los temas,